Muy buenas tardes allá en casita, les damos la más cordial bienvenida a su programa Cita Migrante. Mi nombre ya lo conoce, es Justo Rodríguez y la próxima hora vamos a estar con usted llevándole la mejor información que hemos recabado a lo largo de esta semana. La invitación es que se quede con nosotros y se empiece a comunicar desde este momento, 3080925 o al 01800 8306 353. ¿Qué tema vamos a abordar hoy? La caravana migrante. ¿Qué está aconteciendo? Hay mucha controversia, si los debemos dejar entrar, si tenemos que poner una barrera para que todos estos centroamericanos crucen para llegar hacia los Estados Unidos. Y para eso, nuestros invitados van a ser el visitador regional de Morelia, Marcos Vinicio Aguilera, así como también el sociólogo Carlos Serrano. Así que vamos a arrancar con el programa del día de hoy. ¡Vámonos! Y estamos arrancando el programa como lo mencionábamos. El tema del día de hoy es la caravana migrante. Hace algunas semanas, algunos días, empezó a generarse esta controversia, viniendo a partir del señor Donald Trump, diciendo que México tenía que cerrar las fronteras para que todos estos centroamericanos no pudieran llegar hacia los Estados Unidos. Una controversia que también se ha convertido dentro de nuestro país. Personas a favor, apoyando a estos centroamericanos y muchas personas también diciendo que no se debería dar la entrada. Para eso tenemos hoy dos personas que pueden hablar largo y tendido acerca de este tema y a quien le doy la bienvenida nuevamente. Al visitador regional, Marcos Vinicio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también al sociólogo, que ya lo tenemos varias ocasiones aquí, Carlos Serrano. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues hablar acerca de esta caravana. Yo hace algunos días, dentro de mis redes sociales, publicaba el estar a favor de esta caravana y el permitirle a todas estas personas centroamericanas llegar o intentar llegar hacia los Estados Unidos. He tenido de todos los comentarios, pero hubo uno que no sé si me molestó, no sé si me ofendió, pero decía que debíamos de evitar una invasión masiva de estas personas hacia territorio mexicano. ¿Qué pensamos acerca de esto? ¿Es una invasión lo que se está viendo con esta caravana? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que hay que poner los puntos sobre las is, de qué es lo que está pasando a nivel mundial. Mira, a partir de la década de 1970, a finales de la década, hubo un cambio en la distribución económica del mundo. Hubo un cambio entre los grandes capitales, de cómo multiplicamos el dinero. Y entonces ellos empezaron a abaratar la mano de obra. No solo en los países de primer mundo, sino en todo el mundo. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, las grandes compañías empezaron a abrir sucursales en países como México, Brasil, la India, lo cual hacía que si los países, los obreros del primer mundo exigían más derechos, pues cerramos ahorita y nos vamos a la fábrica que tenemos en México, o en Argentina, o en Brasil, ¿no? Entonces, también hizo de que los países de Centroamérica se aprovechan mucho, de todo el mundo más bien, de la mano de obra barata. Incluso abrieron las puertas de sus países para la migración. Se apostó mucho a la mano de obra barata. Por más cara que pagara la mano de obra en México, en la India, en Argentina, era muchísimo más barata que estarla pagando en Estados Unidos, ¿no? Ahora, finalmente, también lo que hicieron fue acabar con las empresas y con el desarrollo económico local para bajar el precio más aún de la mano de obra. Es importante recalcar que un alto porcentaje de la población mundial sobrevive con menos de $2 al día. México vivimos como con 4 o 5, pero aunque estamos muy pobres en México, hay gran partes del mundo que están muchísimo peor y se están desarrollando flujos migratorios en todo el mundo. O sea, si tú ves las noticias, en Europa está llegando la gente de África, de Asia, y en este caso se está repitiendo lo mismo de países de toda América hacia Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces hay que poner en contexto, se trata de una pésima distribución del capital, donde la acumulación del capital se concentró a niveles nunca antes vistos. Los ricos ahora son más ricos que nunca en la historia, provocando que los pobres también alcancen unos niveles increíbles de esclavitud, de pobreza. Entonces, dejar que avancen las caravanas es dándole esta lectura, es una protesta.
no solamente se están dando este tipo de problemas aquí en América, hay que ver las noticias de lo que está pasando en Europa. Yo creo que sí se les debe dejar pasar, pero debe dejarse bien claro por qué están pasando estas cosas. Si tú lo quieres analizar desde lo local, hay muchas cosas muy claras. Hay mucha violencia en Centroamérica, pero todo eso son síntomas de un problema económico de descomposición social. Claro. Desde el punto de vista de los derechos humanos, estamos generando esta caravana donde ellos aparentemente no están más que intentando transitar por nuestro país para llegar hacia los Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que hay que partir de la premisa esencial de la dignificación de la persona. Son personas, son seres humanos, que además están en este sentido haciendo un estricto derecho de una premisa constitucional que es la libertad de tránsito. México ha establecido en la ley de inmigración una serie de principios y entre ellos destaco el principio de la reciprocidad. Expresamente señala que nosotros debemos de dar el trato al migrante, es decir, a la persona que de su lugar de asentamiento ordinario transita hacia otro territorio, ya sea de paso o ya sea por una circunstancia de residir, y México tiene que actuar bajo ese principio de reciprocidad. De la misma manera como nosotros pedimos que para los connacionales que están en el extranjero haya un trato y una dignificación de la persona, en ese mismo sentido tenemos que hacerlo. Hay que partir también de la premisa que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se establece que el parámetro de protección y de goce de los derechos dentro del territorio mexicano es para cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo. En ese sentido también tenemos que marcar el aspecto fundamental de que no podemos criminalizarlos. La propia ley de migración establece esa base de que una persona que esté en México bajo una situación irregular no es una situación ilegal, ¿sí? Es una situación que pueden ellos subsanar. En ese contexto, el Estado mexicano tiene la obligación de brindarles la protección de acceso a todos los derechos como cualquier otro ciudadano, cualquier otra persona que esté en México. Claro. Es bien importante esto que se acaba de mencionar, ¿no? Porque de repente mucha gente en nuestro país está criminalizando. Sabemos que estamos todavía muy sensibles a un año del sismo que sacudió a gran parte del territorio mexicano y que desgraciadamente en ciertas localidades pues quedó devastado. Entonces mucha gente empezó también a subir estas imágenes de sí apoyas a la caravana, pero no volteas a ver a estos pueblos chapanecos que quedaron devastados, qué se está haciendo. Entonces, pueden tener razón, pero yo creo que al igual de la manera en la que uno habla, también tendría que actuar. Pero, Carlos, yo me quedo con lo que tú decías. Esto está sucediendo no solamente en Centroamérica. Lo vemos en Venezuela, que muchos venezolanos están buscando irse hacia Colombia, irse hacia los países vecinos de Venezuela. Lo vemos en Europa. África está intentando llegar a ciertos países para que se les pida apoyo. Lo vemos en la Franja de Gaza, que también por alguna u otra situación estas personas están buscando un refugio político. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la posición de México? Porque también vemos que el presidente de los Estados Unidos está generando una presión hacia nuestro presidente. ¿Cuál sería la posición que nosotros tenemos que darle a esta caravana? Bueno, es importante aclarar algo, ¿no? Este problema que te platicaba de que también Donald Trump ha estado luchando contra él. O sea, decir, basta de que los grandes capitales vayan a invertir al extranjero para abaratar la mano de obra. Y hasta está poniendo impuestos especiales para la gente que... Sí, para las empresas. Para las empresas. Sí, o sea, en ese contexto hay ciertas cosas que coinciden. Pero por el otro lado es importante que se tomen medidas a nivel macro para ayudar al desarrollo local dentro de estos países que ya fueron exprimidos, ¿no? Creo que debemos dejar claro esa lectura de que nosotros también vamos para allá. O sea, el 98% de la migración de México es hacia Estados Unidos, ¿sí? Y hay un porcentaje del ingreso de nuestro país es por medio de remesas. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a hablar mal o a tratar de criticar estos fenómenos migratorios, los más afectados seríamos nosotros. Claro. Creo que en ese entonces México debe ser muy congruente, entender que ser migrante no es ser delincuente, ¿no? Claro. Ahora, Marco, dicen, estas personas van buscando asilo político hacia los Estados Unidos o que se les permita el entrar hacia la Unión Americana. Pero también muchas personas dicen, ¿y qué va a pasar, viendo la postura que tiene el señor Donald Trump,
de que no los va a dejar entrar. ¿Dónde se van a quedar todas estas personas que están haciendo esta caravana? Y todo el mundo dice, se va a quedar en México. ¿México tiene la capacidad para recibir a todas estas personas? Más que la capacidad, México tiene la obligación de cumplir con compromisos internacionales. En este sentido, la Constitución también garantiza el derecho del asilo y el derecho de la solicitud de refugio. Cifras que proporciona la Secretaría de Gobernación señala que hay aproximadamente 1.700 solicitudes ya de refugio. Pero ese es un derecho constitucional que se tiene establecido para cualquier persona que esté en el país. Y México, al amparo de los compromisos internacionales, tiene que garantizar esos derechos. También aquí existe una observancia directa por parte de la ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la protección de los derechos de los refugiados. Y en este sentido, México lo que tiene que hacer ahorita es una situación de vigilancia y acompañamiento a estas personas en el tránsito que están haciendo en el territorio nacional. Dentro del territorio nacional, lo que acontezca una vez que salgan del territorio nacional queda fuera de la competencia de nuestro país, ¿sí? Pero en ese sentido, la obligación del Estado mexicano, como obligado directo, es el de garantizar y preservar los derechos de las personas. En materia de derechos humanos siempre va a existir ese choque, esa confrontación. Claro. Hemos señalado en algunas ocasiones reiteradamente que no hay derechos absolutos, hay prohibiciones absolutas, claro, como el caso de la tortura. Ajá. Pero en el caso de los derechos siempre va a existir este choque. Bueno, el Estado tiene que buscar los mecanismos a través de los cuales garantice en la medida de lo posible que se cumplan efectivamente con ello. Esa es una de las premisas que tiene un Estado constitucional democrático de derecho. ¿Sí? Claro, tenemos que una pausa comercial, pero yo dejo una pregunta en el aire. La postura que está generando el actual presidente de México, el señor Peña Nieto, ¿es la mejor referente a esto o, como en otras ocasiones, se ha visto presionado por la postura del señor Donald Trump? Eso me lo contestan regresando del corte. Y allá en casita, si no se ha comunicado, es momento que lo haga. 3080925 o al 01800-8306-353. Estamos hablando acerca de la caravana migrante. ¿Estás a favor o en contra? Comunícate. Vamos a una pausa y regresamos a su programa, Cita Migrante. Seguimos aquí en su programa Cita Migrante, seguimos platicando con el visitador regional Marcos Vinicio Aguilera, así como también con el sociólogo Carlos Serrano, acerca de esta caravana migrante y toda la controversia que se ha generado en torno a ella. Yo dejaba esta pregunta en el aire antes de irnos a la pausa comercial. ¿Cuál es la postura que está generando nuestro presidente Peña Nieto? Porque ya lo hemos visto en otras ocasiones ante las amenazas o ante los discursos del señor Donald Trump. Sociólogo, ¿cuál es la postura que está generando? Bueno, finalmente hay que poner una diferencia. Sí tenemos que cuidar nuestras fronteras, ¿no? Sí. Sí existe una obligación de cuidar nuestras fronteras. Sí, por otro lado, estaba una exigencia que estaba diciendo Donald Trump, tratándonos como si fuéramos sus empleados, ¿no? Claro. Así muy claro, y un castigo. O cumplen con lo que les estoy diciendo, o se retiran todo el apoyo que se les ha estado dando. Yo creo que la postura que mantuvo que tiene el gobierno, así de detener pues una parte de sus obligaciones, ¿no? No pueden entrar todos en masa, no se puede permitir, ¿no? Porque tampoco sabemos quién entra en nuestro país. Claro. Y hay que tomar en cuenta un montón de factores de seguridad también, ¿no? Exacto. Ahora, Marco, mencionabas en la pausa comercial la manera en la cual se pone esta valla de policías o de personas para impedir la entrada, pareciera que estaban atendiendo la orden o la petición que el señor Donald Trump hizo a nuestro país. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay una premisa fundamental de todo el Estado democrático que es la soberanía. De la misma manera como nosotros hemos hecho exhortaciones en casos lamentabilísimos como la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos a compatriotas, México tiene desde luego la obligación de hacer ese llamamiento. Pero lo que viene siendo la política interna del país corresponde solamente a los mexicanos. Yo lo que he señalado y reitero es el hecho de que esas personas, independientemente de su calidad migratoria en la que estén, sea irregular o no sea irregular, el parámetro esencial es que tienen derecho a las garantías de legalidad y seguridad jurídica. El Estado mexicano se las tiene que brindar. Ese es un compromiso que tenemos. Coincido con el sociólogo, desde luego, todo Estado tiene la necesidad también de tener un registro en la entrada y salida de las personas, que era parte de lo que se llevaba a cabo. Sin embargo, la Constitución prevé
como señaló, esa cuestión de la libertad de tránsito. Pero en el momento que llegan, tienen derecho al trato digno, tienen derecho a, insisto, a no ser criminalizados, a no ser discriminados, tienen derecho a un asilo, tienen derecho a un albergue. ¿La entrada de ellos? En el contexto de lo que les instruían era, hasta donde tengo entendido, el hecho de que pasaran por la parte migratoria. Y comentábamos, estas personas lo que hicieron fue cruzar la frontera del río mediante uso de mecanismos que permitían que por flotación en llantas atravesaran y demás. Yo creo que eso lo que denota también es un punto de debilidad en nuestra frontera sur que requiere que se revisen las circunstancias bajo las cuales pueda ser más fluido, ¿sí? No en aras de prohibición, en aras sencillamente de llevar un registro de quién puede entrar o quién puede salir del país. No implica necesariamente que haya una prohibición como tal. El tema medular yo creo que tiene que ver ahorita con la cuestión de la asistencia y lo que comentaba también, la priorización de los grupos vulnerables, de los niños, de las mujeres, de los adolescentes, mujeres embarazadas. Esa mujer embarazada que dé nacimiento a un niño en territorio mexicano, ese niño va a ser mexicano por nacimiento. Ya ¿sí? que y tiene derechos. Y va a tener una serie de derechos. De la misma forma como ellos los tienen, pero en perspectiva de ser ya un nacional, ¿sí? Entonces, esta situación incluso que se da por parte de albergues, de asociaciones civiles o de personas que prestan ayuda humanitaria, existe una disposición expresa en la ley de migración que esos centros no pueden ser revisados por los elementos del Instituto de Migración. Este es otro parámetro fundamental. Solo el personal del Instituto Nacional de Migración están en condiciones de requerir a una persona sobre su calidad migratoria. Ninguna otra autoridad lo puede hacer. Ni siquiera una autoridad de policía municipal, ni siquiera una autoridad de policía federal. Es distinto cuando se solicita una colaboración, pero en términos de la ley que rige la materia, solo el personal del Instituto Nacional de Migración puede requerirle a una persona sobre su condición migratoria. Yo, policía, no puedo parar a alguien y decir, enséñame tus documentos. No, eso es una discriminación. Perfecto. Sociólogo, ¿cómo está dividida la sociedad de México? ¿Cómo usted los ve? La gente que está a favor, la gente que está en contra. ¿Cómo está México en estos momentos referente a esta caravana? Bueno, es interesante acerca de cómo se está asimilando la información sobre redes sociales. Es muy distinto a todo cómo se está canalizando la información por otros medios. ¿Sí? Entonces es importante considerar ahorita. Muchas personas estamos teniendo la información por redes sociales. Hay muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. Creo que ahorita la percepción general sería de que ya somos demasiados pobres como para que vengan mucho, y esa es una actitud muy dominante, una idea muy dominante, ¿no? La idea de que vienen a quedarse aquí, en lugar, además podría ser una posibilidad. Yo creo que sí se ha estado desarrollando erróneamente esta idea de que vienen como a invadirnos, ¿no? Se ha transgiversado la información. Se ha transgiversado la información. Ahora, Marco, yo tengo una pregunta muy personal. De repente yo he escuchado en más de una ocasión que la Comisión de los Derechos Humanos habla a favor o en contra de algo que está sucediendo. ¿Qué tan importante o qué tanto se le toma en cuenta? Porque al final de cuentas, la Comisión de Derechos Humanos dice si se le tiene o no que se le tiene que apoyar a ciertas, en este caso a los migrantes, pero no es una orden, ¿no? Entonces, en este caso, la manera en la que ustedes se expresen ayudará o, en este caso, al presidente de la República le hará ver de alguna manera, o él ya si tomó la decisión, así va a ser y no hay vuelta para atrás. En el caso de esta situación en particular, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por cuestión de competencia, ya se ha pronunciado. El pronunciamiento va en el sentido sencillamente de que se observe la intervención, la actuación de las autoridades para no generar o incurrir en posibles violaciones a derechos humanos. Insisto, bajo la premisa que en términos constitucionales el obligado es el Estado, desde cualquier servidor público, independientemente de su calidad. La Comisión de Derechos Humanos estatales o la nacional lo que emite son recomendaciones una vez que se inician los procedimientos de quejas sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Pero sustancialmente la esencia, se ha comentado, es que las comisiones de derechos humanos no deberíamos de existir si no se violarán derechos humanos. Claro. ¿Sí? Bajo esa premisa. Y el ámbito medular reside en que tiene que hacerse una comprensión, insisto, de la persona y su núcleo esencial, que es la dignidad humana, la dignidad de las personas.
no olvidemos que apenas es una reforma que inició en el 2011, técnicamente llevamos apenas 7 años en esta transición de adecuación constitucional y se ha ejemplificado en muchas ocasiones, no es como un cambio de chip de un teléfono, claro, que le cambias ese chip y empiezas a programar. Tenemos que iniciar con una cultura de derechos humanos, que a fin de cuentas no vienen siendo más que valores y principios éticos, es decir, retomar desde la educación básica primaria en los niños el valor de la solidaridad, el valor del humanismo, el valor de la fraternidad, porque a fin de cuentas hay que insistir en que no vivimos en islas aisladas, es una globalización, es un mundo universal. Entonces, estas redes sociales incluso ya nos aproximan a otros tipos y contextos sociales que tenemos que aprender a vivir con ellos. Claro. Carlos, la caravana va a seguir. Ya entró a territorio nacional, está transcurriendo, dicen que va a pasar muy cerca de Morelia, esta caravana de Michoacán. Llegará hacia los Estados Unidos. No sabemos si la totalidad de las personas que salieron lleguen hacia esta frontera con los Estados Unidos. ¿Cuál es tu imagen al momento de que lleguen ahí? ¿Cómo los va a estar recibiendo? ¿Cómo los va a estar esperando? En este caso, el gobierno de Donald Trump. Yo creo que sí va a tener una movilización militar. Yo creo que Donald Trump no lo va a permitir, va a militarizar la frontera. Bueno, es lo que yo creo que va a hacer, ¿no? Y en esa imagen o en esas posibles circunstancias que se vayan a dar, los derechos humanos, ¿cómo van a actuar en esos momentos? Lo que pasa es que hay que apreciar que tenemos una configuración como visión de país, como visión de Estado distinta. En Estados Unidos técnicamente le llaman los derechos civiles, pero nuestra evolución histórica, social, nos ha llevado a este punto de un reconocimiento de nuestro sistema implícito de los derechos humanos. La perspectiva anglosajona es completamente distinta y evidentemente la simple frontera virtual del río marca conceptos y pautas diferentes. Yo comentaba hace un momento que desafortunadamente muchas personas ven esta situación de la caravana como un problema y dicen, no es un problema, es una situación que tenemos que atender y hay que tener previstas soluciones para el supuesto de que llegando a Estados Unidos no puedan ellos transitar, porque entonces el Estado mexicano seguirá teniendo la obligación de brindar la asistencia necesaria a estas personas. ¿Al amparo de qué? De la infinidad de derechos que tienen. Los derechos son vinculantes, son interrelacionados, no violas un solo derecho, violas muchos derechos. Claro. ¿Sí? Entonces el Estado mexicano va a tener esa obligación, porque, insisto, disposición constitucional así lo tiene marcado. Claro, Marco, hace algunos meses vimos la postura en la que se colocó el señor Donald Trump al detener a niños migrantes y encerrarlos, porque eso fue, ¿no? Pensando en eso, ¿qué puede acontecer con estas personas que van a intentar cruzar o intentar llegar hacia la frontera? Si eso hizo con niños, separando a padres de ellos y tenerlos encerrados, porque de verdad para mí fue eso, ¿no? Tenerlos encerrados. ¿Cuál será la visión que vamos a ver de este señor Donald Trump? Esa es una situación que en México no es dable que se dé porque incluso constituye un derecho humano, el derecho a la unidad familiar. En este caso no pueden separarlos dentro del territorio nacional. Insisto, las políticas que puedan tomar fuera del territorio nacional pues va a residir directamente sobre la cuestión interna de ese país en concreto, como aconteció en los países centroamericanos que permitieron el tránsito, Guatemala, Honduras. Pero aquí el parámetro esencial, también yo creo que hay que identificar que la gestión de Donald Trump o las acciones de Donald Trump no constituye la generalidad del pueblo norteamericano. Yo creo que también en el pueblo norteamericano existe una clara visión de sus orígenes, de su ascendencia, y en ese sentido pues también corresponderán los movimientos civiles nacionales en Estados Unidos hacer lo propio para impulsar, justamente esa es la base de su sistema democrático, el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos que van a poder ellos ejercer a través del poder legislativo, a través del poder judicial, que justamente es como tienen planificada su estructura de gobierno, que les ha permitido durante todo este tiempo hacer no más de 40 reformas en su constitución. O sea, quiere decir que el equilibrio de poderes sí funciona. Y no olvidar que a fin de cuentas los cargos en todo el mundo son temporales y la visión de Donald Trump no creo que ejemplifique el sentir patente de la totalidad del pueblo norteamericano. Claro, tenemos que una pausa comercial, pero regresando, sociólogo, usted decía,
estas personas que están intentando llegar hacia los Estados Unidos no se levantaron un día y dijeron, ¿sabes qué? Me voy para los United States, ¿no? Hay algo que los generó con mucho, mucho tiempo, años atrás, ¿no? La cuestión social, la cuestión económica, la cuestión de inseguridad. De eso hablamos regresando al corte. Y allá en casita, si no se ha comunicado, es momento que lo haga. 308-0925 o al 0-800-8306-353. Vamos a una pausa comercial y regresamos a este su programa, Cita Migrante. Seguimos aquí en su programa Cita Migrante. Ojalá pudieran estar escuchando lo que se habla entre comercial y comercial referente pues, a toda esta dinámica, este fenómeno migratorio que hoy en día se está viendo aún más fuerte por esta caravana migrante. Sociólogo, yo le preguntaba, usted al inicio de este programa lo decía, realmente ¿cuál es el contexto? ¿Por qué está llegando esta caravana hacia los Estados Unidos? Su finalidad es los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿cuál es ese contexto? Estamos hablando de personas de qué tipo socialmente hablando. Bueno, hay que aclarar rápidamente. En el 2001 hubo unas votaciones en Ecuador, en Honduras, donde gana un gobierno de derecha, el cual logra estabilizar económicamente el país, pero hace a un lado a los pobres, ¿no? La pobreza sigue sin disminuir. Después, por cierto, se apellidaba Maduro, ese presidente. Después viene uno que se apellida Zavala, que es de izquierda y es liberal. Empieza a tener conductas muy similares a las de Chávez. Empieza a hacer alianza con Chávez y le dan un golpe de Estado. Sí, en el 2006 sufre un golpe de Estado, lo cual desequilibra el gobierno en Honduras, lo cual produce, hay muchos descontentos, porque luego llega un gobierno impuesto. Después hay un fraude electoral, que recientemente hubo un fraude electoral, que el gobierno se adjudica, se cree que el gobierno que está en el poder llegó gracias a un fraude electoral, ¿no? Es importante considerar que en el 2014 Honduras fue considerado el país más peligroso y más violento del mundo, ¿sí? La canasta básica está carísima, los sueldos son muy bajos y los niveles de desempleo y de pobreza son enormes. Si bien en México es pobre, México tiene un nivel de vida según el índice de desarrollo humano. Solamente hay 2 países latinos que tienen un índice de desarrollo muy alto, que son Chile y Argentina. En el alto está México y Venezuela y otros países, ¿no? Y en el muy, muy bajo, es decir, en el nivel 74 está México y en el 120 y tantos está Honduras, ¿sí? En el 50 y tantos está Argentina y Chile, luego el 70. Es importante entender una cosa, México está en el 74, pero Venezuela está en el 76. Es decir, si Venezuela está mal, no es mucha la diferencia con México, ¿no? Para allá vamos, ¿no? Sí, claro, la importante cosa que tiene Venezuela y México en comparación de Honduras, nosotros tenemos mucho petróleo, y el petróleo y el dinero que tiene Honduras, que tiene Venezuela y que tiene México, ha mantenido la economía más o menos estable, pero en realidad la situación de que platicamos, de que nos han explotado, nos han quitado nuestras empresas y nos han hecho muy, muy dependientes de las empresas, como gracias a las maquiladoras y todo eso, y al mano de obra barata, sigue siendo un fenómeno en México muy importante, ¿no? Bajo ese contexto, no solamente vemos un grupo de personas que está huyendo desesperada de Honduras, porque también ha habido represiones, ha habido abusos, como en el resto de América Latina, pero en Honduras se han pronunciado mucho. ¿Grupos de crimen organizado? Grupos de crimen organizado, pero también están los maras salvatrucha, ¿no? Por cierto, que había una anécdota muy curiosa, porque en esos países su estampa del Che Guevara, su revolucionario, era Don Ramón. Don Ramón, y decían, ¿por qué Don Ramón? Porque decían, no queremos pagar más renta. No al pago de la renta. ¿Por qué? Porque los grupos maras y todos los crimen organizado empezaron a cobrarles cuotas a todos. Dice, a ver, es muy difícil mantener un negocio, es muy difícil poder echar a andar esta economía, y aparte hay que pagarles renta a todos estos cuates. Bueno, finalmente esa escena se ha estado reproduciendo en El Salvador, Guatemala y también, no hay que hacernos a un lado, también en México se están reproduciendo esas cosas, y por eso coincido con el maestro. No descartemos que la próxima caravana pueda ser de México, salga de México o se integren a dicha caravana muchísimos mexicanos, ¿no? Claro. Y en esta cuestión, lo decía el sociólogo, la cuestión seguridad, lo hemos visto tanto, esta cuestión de la mara salvatrucha. ¿Cuántos derechos humanos se podrían estar violando en estos países centroamericanos, no solamente por la cuestión gobierno, sino la cuestión social, la cuestión de seguridad que se vive en esos?
Sí, cuando hablamos de derechos humanos, generalmente hablamos de un derecho que es transversal, que es el derecho de la libertad. La libertad en el sentido más amplio. O lo ponemos como un ramo, un tronco de un árbol, y las ramas que salen de ahí son todos los demás derechos: libertad de tránsito, libertad de opinión, libertad de expresión, acceso a la información, todos los demás derechos. En la configuración latinoamericana que tenemos nosotros, medularmente estamos configurados bajo esa serie de principios rectores básicos que incluso en otros países, como el caso de África, no han podido transitar. Nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder resolver sobre cuestiones de controversias, de violaciones a derechos a cargo del Estado. Hay que recordar en primer lugar que en México, nuestra configuración, a diferencia de otros estados constitucionales como Colombia, las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, solo atendemos violaciones que son cometidas por el Estado, no por particulares. Esto no quiere decir que particulares no violen derechos de particulares, ¿sí? Pero nosotros solo podemos integrar un expediente de queja cuando se da una violación por parte del Estado. ¿Por qué? Porque aquí establecimos que así debe ser el parámetro. Y en otros países, como puede ser en Asia, por ejemplo, no existe esa misma configuración. Por eso es que cuando hablamos, a veces la proximidad con Estados Unidos pareciera decir, bueno, ¿por qué ellos no observan esto? ¿Por qué ellos no hacen esto? Porque tienen una configuración de evolución, de desarrollo sociológico totalmente distinta al de nosotros. Claro. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, ahora cuando estamos en la incorporación del sistema oral en México, que decíamos es que es mucho semejante al sistema americano, pero tiene una vertiente, se utiliza una expresión que usamos, es una tropicalización que tenemos. Bueno, a ver, la oralidad siempre la hemos tenido. No hay que caer tampoco en la falacia de los sistemas orales, porque a fin de cuentas el sentido está en lo que se expresa, en lo que se razona y lo que se expone. Bajo esa premisa nosotros hicimos un cambio de giro argumentativo, es decir, a partir de la reforma del artículo 1, donde centramos a la persona como eje virtual de los derechos humanos, ahora la legislación tiene que pensarse ya no en perspectiva de que emito la ley y la acatas tú, gobernado ciudadano, sino que ahora emito una ley, tengo que cuidar, no vulnerar el derecho de la persona. Eso es lo que nos ha costado tanta cuestión en la transición. No es que el Estado no pueda restringir derechos válidamente, sí, pero debe hacerlos garantizando principios de legalidad y certeza jurídica. Claro, se nos está acabando el tiempo a los dos. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado, pero en esta cuestión para cerrar, la caravana va a seguir. ¿Qué es lo que depara? ¿Cuánto tiempo más o menos se tiene previsto para que llegue a los Estados Unidos? Y en este transitar, ¿qué es lo que nosotros como mexicanos debemos ver y hacer? No, lo importante es que al menos en 60 días ya los vamos a tener ahí, pero siguen saliendo caravanas, Acaba de salir otra y siguen formándose. Lo que pasa es que esta caravana se va a volver una caravana, un peregrinar constante, ¿no? Y esto, te digo, responde a problemas macroeconómicos, ¿no? Y que hay que estar consciente de ello. Y tenemos que estar conscientes los mexicanos de que los migrantes no son delincuentes, pero también hay que considerar que los países donde vienen tienen unos niveles de violencia muy altos, que se pueden mezclar con los nuestros, que también son bastante altos, y podrían pasar cosas para las que tenemos que estar preparados, ¿no? Claro que sí. Referente a la cuestión de la visión o de esta cuestión de la Comisión de los Derechos Humanos, lo dicen, en 60 días estarán llegando hacia los Estados Unidos, pero también, como lo menciona el sociólogo, siguen saliendo caravanas y se siguen integrando gente a lo mejor de nuestro país. ¿Qué es lo que tendremos que tomar en cuenta y también el gobierno mexicano tendrá que tomar en cuenta? Tenemos consideraciones previstas, tiene que ver mucho con la ruta que tomen, porque eso también es una cuestión de seguridad. Ya hemos tenido desafortunadamente situaciones muy dolorosas, muy lamentables, de personas migrantes que han sido privadas de la vida en el cruce del territorio nacional. Los grupos organizados en México. Exactamente, que también han lucrado con la circunstancia. Se tiene estimado que estarían arribando al principio de diciembre a los Estados Unidos y muy posiblemente la ruta sea por Tamaulipas, que a fin de cuentas es la frontera más próxima que se tiene. Pero en este parámetro, como todo, y forma parte de la condición humana, quien está a favor, quien está en contra. Pero el núcleo esencial yo creo que tiene que ver con el sentido de estas nuevas circunstancias que se presentan. Hablamos a veces de situaciones climáticas atípicas y demás. Bueno, esta no es que sea una situación atípica, es un proceso de evolución. El sociólogo lo ha explicado claramente. Claro. Entonces, estamos en un contexto distinto al de hace 15 o 20, 30 años,
pero esto quiere decir que hay que poner alerta en eso. Yo creo que la gente, y más en el concepto latinoamericano, tenemos muy arraigado el sentimiento de nuestro territorio, de nuestro lugar de residencia. Incluso muchos de los connacionales que se van quieren regresar a México. Muchas de estas personas evidentemente no quieren salir de su país, pero se ven en la necesidad de hacerlo. Entonces, más allá del factor que ahorita representa el cuidado y la previsión por el tránsito de la caravana, hay que atacar el punto nuclear de por qué, ¿sí? Para que esto no se siga desarrollando, generar las condiciones que permitan a cualquier persona dentro de su territorio poder vivir con dignidad. Claro, pues les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y yo creo que los estaremos invitando a mediados de diciembre nuevamente, pues llegando a ver el resultado, ¿no? ¿Qué aconteció? ¿Qué es lo que se avecina? Y bueno, esperemos tener nuevamente la presencia de ustedes dos y les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias. Y ahí en casita también le agradecemos muchísimo a usted que nos haya acompañado el día de hoy. Un tema de verdad delicado, fuerte que está aconteciendo en nuestro país, esta caravana que está transitando y su intención es llegar hacia los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Bueno, eso lo tenemos que ir viendo viernes con viernes aquí en su programa Cita Migrante. Así que nos vemos el próximo viernes, porque usted y yo tenemos una cita aquí en su programa Cita Migrante. Hasta la próxima.